Vamos a empezar con las pruebas de software ágil, en donde vamos a ver un poco el perfil sobre cómo, insisto, cómo debería trabajar algún tipo de entorno de desarrollo ágil propiamente tal. ¿Ya? Esto no es tan, insisto, no es tan difícil de manejar de buena a primera, pero vamos a echarle un ojito de a poco para que vayamos entrando de a poco en materia. Aquí está malo mi mouse. Uy, se me pegó el mouse. Qué raro. Está bien patulengo, no avanza. Ahí, ¡pah! Al final el tiro. Ya, básicamente empezamos con ese pensamiento mindset de prueba ágil, el rol del tester en un equipo ágil, los cuadrantes de la prueba ágil y las especificaciones ejecutables, cómo deberían generarse. ¿Ya? Más o menos para ese lado nosotros deberíamos, insisto, inclinarnos y dejar de buena manera generar un documento. ¿Qué cosa es lo primero que deberíamos nosotros entrar a pensar cuando estamos viendo esto? Dentro de lo que es el pensamiento mindset de prueba, básicamente es a modo de una encuesta inicial en donde nos va a decir o no, donde nos va a remarcar de alguna manera, déjenme, eh, donde vamos a poner el foco, sobre todo cuando estamos hablando de el testing, ¿ya? A eso puntualmente apunta esta cosa. Ay, sí, se me había olvidado guardar. ¿Ya? Es decir, como dice ahí, en la encuesta inicial, poner de pie si alguno de estos problemas sucede. Las pruebas siempre están, siempre se hacen al final. Las pruebas siempre se hacen al final, o sea, se ejecutan al final. La automatización se hace al final. Los testers no pueden trabajar hasta que el desarrollo haya sido hecho. Hay presión al final del sprint. Se buscan culpables de los hechos. Es culpa de X o tal persona. Ojo, eso puntualmente sí, efectivamente pasa y siempre termina, digamos que buscándose un responsable con respecto a quién hizo la tarea y por qué. ¿Ya? Eso puntualmente, eso es, como le digo, son problemas que suelen suceder y ahí es donde uno tiene que estar muy al pendiente, insisto, muy al pendiente, porque ese tipo de problemas cuando suceden es porque nosotros estamos desarrollando o estamos en el equipo de trabajo armando mal el ensamblaje o generando mal la puesta en marcha de la prueba, porque aquí la idea no es buscar un responsable, ¿se entiende? Aquí la idea es hacer que esto funcione de la mejor manera posible. Eso es lo que se está buscando. Por eso dice que las pruebas siempre se hacen al final. No necesariamente se hacen al final, sino que se pueden hacer durante todo el proceso. Son distintos niveles de prueba, los cuales se van ir viendo, se van desarrollando en base o en virtud de en qué punto del desarrollo estemos. ¿Ya? Por eso tienen que tener claro cuándo se hace. La automatización se hace al final, tampoco. Por eso dice, nosotros vamos a hacer la automatización de las pruebas dependiendo de cuándo las estemos ejecutando. Por eso nosotros siempre tenemos que saber en qué punto estar, en qué punto estamos, y en base a ese punto donde se está es qué es lo que vamos a mostrar o qué es lo que vamos a desarrollar propiamente tal. ¿Ok? Es puntualmente de esa manera. Como dice, los testers no pueden trabajar hasta que el desarrollo haya sido hecho.
falso. Tampoco es de esa manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros simplemente la persona que hace el tester simplemente puede desarrollar o puede ejecutar tester dependiendo del punto donde se encuentre. Nuevamente volvemos al mismo tema. Dependiendo del punto donde se encuentre, ya nosotros, insisto, nosotros valoramos el punto donde se encuentra y en base a ese punto podemos aplicar un tester sin ningún inconveniente. ¿Se entiende? Básicamente trabaja de esa manera. Y ahora viene, hay presión al final del sprint. Generalmente sí, eso es verdad, pero la presión no debería existir porque debiesen haber, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? De buena manera, debiesen haber, esto está molestando, ya me acuerdo. Insisto, debiesen existir partes anteriores en las cuales hayan hecho algún tipo de testing, en la cual con respecto al sprint final o a la iteración final, solamente lo que haga es denotar, insisto, denotar de que esto se va a mostrar, o se va no implementar, sino que se va a ratificar que efectivamente se hizo la pega del tester y que funciona de buena manera. O sea, ahí nosotros lo único que estamos haciendo, o lo único que estamos diciendo que vamos a hacer, es ratificar que la pega se haya hecho como ya nosotros vimos que funcionaba. Y lo único que nos va a arrojar como posible error, y no diría error, sino que diría variante de acuerdo a lo que nosotros tenemos, es que este tipo de herramienta nos va a arrojar si es que hay algo ajeno está afectando o en alguna cuestión no nos dimos cuenta. Ojo, que puede ser que hayamos tenido todo bien, pero a lo mejor no consideramos los elementos externos y eso nos van a generar un, ¿cómo decirlo? Un elemento que nos va a generar algún error, sobre todo en el sprint final. Generalmente el sprint final sería corroborar que todo está bien y para de contar. ¿Ya? No es más que eso. ¿Y se busca culpable? Sí, siempre se va a buscar un culpable porque hay que tener un responsable el cual va a tener que reparar el daño. Acá, puntualmente, aquí, puntualmente, el daño no está hecho de la, digamos que no que está hecho de buena manera, sino que está hecho de la manera en la cual y no es daño. Porque se ven responsables porque han cometido un error, no es que él te esté haciendo un daño, no es adrede. Él busca un error porque algo o en alguna parte algo o se interpretó mal o se ejecutó de mala manera y al momento de buscar un responsable para saber quién va a ser el encargado de notar esto, pero no es no es asignar una culpa. Es un equipo de desarrollo y aquí la culpa la tienen todos. Ya si alguien no lo vio o alguien no marcó o alguien no hizo evidente el posible fallo, es culpa de todos. ¿Se entiende? Por ese lado va. Por eso se dice que en esta cuenta inicial aquí es donde nosotros tenemos que ponernos a prueba y empezar a ver qué nos está pasando con respecto a nuestro equipo de desarrollo. Básicamente es eso. ¿Ya? Como dice ahí, la prueba es una actividad, no una fase. ¿Ya? Evitar defectos en lugar de encontrar defectos. La idea, insisto, aquí es evitarlo, no salir a buscarlo. Si aparece algún defecto es porque nosotros no lo estamos evitando. Ya, no ser un verificador, sino que ser un probador. Es decir, yo no voy a verificar lo que ya sé que hace. Yo voy a comprobar que lo que sé que hace, lo hace bien. Por eso, ser un probador. ¿Ya? Después viene no tratar de quebrar el sistema. En lugar de ello, ayuda a construir el mejor sistema posible. Ahí, insisto, es ahí donde vamos al punto de que yo voy a tratar y voy a hacer todo lo posible porque este sistema tenga los menos errores posibles. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a colaborar y voy a poner todo mi empeño en eso. ¿Ya? Entonces, después viene y dice, el equipo entero es responsable de la calidad, no solo el probador o el tester. Por eso yo les decía que cuando
al final, en la lámina anterior, en la diapositiva anterior, de que cuando se busca culpable estamos haciendo la pega mal, porque todos somos culpables, todos somos responsables de que esta cuestión funcione. Si alguien no lo vio es porque más de alguien tampoco lo vio en ninguna parte, y eso es un error fatal. ¿Ya? Ojo, y el error es fatal, pero fatal para todos. Así que todos debiésemos estar al pendiente, insisto, al pendiente de que esto funcione de la mejor manera posible, y al pendiente de que nos genere, por decirlo de alguna manera, más grado de satisfacción de que esto funcione bien. Por eso el equipo entero es responsable de la calidad, no solo el que lo está probando. El que lo está probando es uno de los responsables, pero todos los demás debiesen haber hecho bien su pega, para que cuando llegue el momento de probar, pongamos a prueba el sistema con toda la carga que necesitemos y no tengamos sorpresa, aunque la sorpresa sea la mínima. Uy, ahí está, se me están perdiendo los botoncitos. Ya. El rol del tester en el equipo, ¿ya? Y estamos hablando de equipo ágil. Recuerden que ya habíamos visto cómo funcionaba el tester y cómo le gustan, pero aquí ya dándolo en perfil un poco más puntual, y con respecto a los 40 de pruebas ágiles y la especificación de los ejecutables, cómo debería quedar, eso le va a dar un enfoque a esto bastante simpático, ¿ya? Insisto, que nos toca ahora el rol del tester. Como dice ahí, el equipo ágil, en un equipo ágil la calidad es responsabilidad de todos, como ya lo mencioné. ¿Cada miembro del equipo tiene actividad de calidad? Sí, siempre, es todo el equipo. Y eso tienen que tenerlo muy claro, es decir, a todos nos van a asignar alguna parte de la pega, y esa parte de la pega nos la están encomendando a nosotros, básicamente porque se tiene la confianza en que la persona que va a desarrollar la actividad que se le asignó lo hace bien. Si él no tiene, ojo, y dependiendo, estamos hablando de metodologías ágiles, en donde si es la metodología, ¿ya? Si es la metodología, por decirlo de alguna manera, deme un segundo. Ya, mil disculpas, dejen apagar este cochino, que no moleste. Ahí sí. Entonces, retomando, ¿qué estaba? Con respecto a los miembros del equipo tienen actividades de calidad. Sí, todos los miembros, insisto, todos los miembros del equipo tienen la responsabilidad, y nosotros tenemos que hacernos cargo de cada parte, la parte que nos toca a nosotros. Básicamente eso, no es más que eso, ¿ya? El rol del tester es más versátil y abarca un amplio rango de habilidades. Sí, ahí es donde nosotros tenemos que ver que el tester tiene que tener un amplio rango de habilidades. Ojo, incluso distintas a las que debería tener un... ¿cómo decirlo? Un jefe de proyecto, un Scrum Master, un trainer. ¿Por qué? Ellos tienen el trainer y el Scrum Master, que básicamente son el mismo personaje dependiendo de dependiendo de en qué metodología hablemos, ¿ya? Pero siempre hay un tipo que es el que es muy sabiondo y se sabe todas las partes de la metodología. En cambio, el tester es alguien que sabe hacer una cantidad de cosas diferentes a las que hacen los del equipo de desarrollo. ¿En qué sentido? En el sentido que les da un enfoque distinto y puede abordar de distinta manera la ejecución de una herramienta, por decirlo así. A eso hay que sumarle que además él es el encargado de buscar los errores, por ende tiene que tener un olfato, por decirlo de alguna manera, un olfato particular en donde él pueda escudriñar dentro de todo esto o buscar, insisto, errores comunes que son muy clásicos, que se nos pasan de buena a primera, en donde él, no digamos como especialista en búsqueda de errores, sino que como especialista en control de calidad.
¿ya? Porque eso es lo que realmente su pega, es decir, le anda buscando tener la mejor calidad posible. Como su rol, especialista en control de calidad, es empezar a denotar los posibles errores y falencias que tenga el desarrollo y empezarlo a hacer evidente. ¿Para qué? Para que se corrijan de buena manera. ¿Ya? No es por otra cosa, lo único que anda buscando es que haya una corrección con respecto a la metodología o con respecto a la implementación. En ocasiones ni siquiera es problemas de programación, son problemas de configuración, las cuales el tester tiene la suficiente sapiencia, sobre todo en esa área, para poder decir, oye, probaron tal configuración, y todos van a quedar así como, ¿qué es esta? ¿Qué está diciendo? Y cuando él la pruebe, a lo mejor el botón funciona bien, o a lo mejor se cae. Porque puede que alguien no haya notado que esa configuración particular que está mencionando no funciona o no está implementada de buena manera y nos puede generar inconvenientes graves. O inconvenientes muy pequeños que a lo mejor no se van a notar tampoco. No estoy diciendo que sea la panacea o que funcione de muy buena manera, ¿ya? Y como dice abajo, el tester tiene actividades durante todo el sprint. Exacto, el tester tiene actividades durante todo el sprint, no solamente al final. ¿Ya? No es como lo vimos en Scrum, no es como lo vimos en XP. Lo que hace o lo que orienta o cómo lo apunta es básicamente durante todo el proceso. Por eso les digo que al final al final del sprint el tester no debería estar como decirlo, trabajando más de la cuenta y un poco tembloroso o temeroso de lo que está haciendo, sino que debería simplemente estar confiado y ratificar cualquier posible acierto que tenga, y esperando que aparezcan errores los cuales no fueron tan evidentes durante el proceso. Eso es lo importante, que nosotros empecemos a ver y denotar que estamos viendo digamos los posibles errores los cuales a nosotros nos puedan generar algún tipo de inconveniente cuando estemos trabajando con él. Y ahí el punto de inflexión, me atrevo a decir, con respecto al tester. El tester antiguamente se consideraba que era solamente un elemento para ver, probar y echar abajo el sistema y encontrarle los errores. Pero con el tiempo ha ido cambiando dentro de su elemento y se ha ido transformando ya básicamente en un control de calidad. ¿Ya? Estos los botoncitos, ya no los veo. Ahí están. Ahí está. Tareas típicas de un tester. ¿Ya? ¿Qué cosas son las que hace típicamente un tester? Participa en el planeamiento y estimación del sprint. Es decir, él va a meter, por decirlo en buen chileno, va a meter la cuchara. Él va a opinar en todo esto y va a decir si es que va a necesitar más o menos tiempo. Porque, ojo, cuando estamos hablando de un proceso de desarrollo completo, generalmente lo que tiende a sacrificarse es el tester. Es decir, ¿por qué los testers son tan largos? ¿Por qué mejor quitémosle tiempo al tester? Necesitamos tiempo para desarrollo. Ya, y termina el tester tratando de hacer una pega que es importante en un tiempo muy mínimo. ¿Ya? Por eso participa en la planeación y estimación del sprint, porque él tiene que saber cuánto tiempo le van a dar para el testing y cómo va a aplicar el mejor testing posible. Por ese lado apunta. ¿Ya? No es que se quiera arrancar y solamente quiera definir tiempo para el testing. No, él tiene que estar presente. ¿Ya? Él tiene que estar presente para poder asignar, por decirlo de alguna manera, qué elementos va a necesitar durante todo esto. Dice, escribe los criterios de aceptación de cada ítem en un sprint. Eso es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque está aplicando, está pidiendo los criterios de aceptación. Y esos criterios de aceptación son los que me van a decir de buena a primera si es que lo que estoy haciendo está bien o no. Eso es lo importante, eso es lo más importante de lo que hace. O sea, yo una vez que
defino cuáles van a ser mis criterios de aceptación, yo puedo definir cuándo un elemento, dígase una historia de usuario, como quieran llamarlo, cuándo eso va a estar bien demarcado o va a estar bien definido para poder yo saber cuándo está terminada ese proceso, es decir, cuándo yo puedo aceptar o cuándo es aceptable decir que esta, no sé si herramienta, pero esta parte de la aplicación está funcionando de buena manera. ¿Se entiende? Ese es el concepto. Captura ejemplos como pruebas de aceptación, es decir, él además está buscando de todas las maneras posibles que tienen que aparecer los datos. ¿Ya? No sé si se entiende el concepto. Él lo que hace es buscar ejemplos de pruebas que sean, alguna vez les mencioné, el caso ideal, el mejor de los casos y el peor de los casos, y unos cuantos casos extraños entre medio, que sean raros pero que se den, cosas de probarlo en todas las circunstancias posibles. Ese es el punto. Por eso él dice que va a hacer captura de pruebas de aceptación, cosa de que nosotros tengamos claro, por decir de alguna manera, cuándo deberían estar aceptadas, es decir, qué pruebas deberían ser las mínimas que debería aceptar dependiendo de los casos de prueba planteados, ¿ya? Porque el caso de prueba extraño, en los cuales nosotros podríamos decir, este caso de prueba nos está afectando más de la cuenta, así que los vamos a dejar en stand-by. O sea, ese tipo de pruebas vamos a restringir la cosa de que no debería pasar con este tipo de datos que se están relacionando. ¿Se entiende? Ahí nosotros deberíamos dejarlo de la mejor manera posible. Después dice automatiza pruebas de humo y de regresión. Ya, el automatizar pruebas de humo y de regresión, y cuando estamos hablando de automatizar pruebas, es lo que hace el tester, dentro de su rol, es lo que hace es tratar de buscar la mejor herramienta para hacer la prueba de manera automática o incluso programar algún tipo de script el cual ejecute o se ejecute durante la prueba y nos diga qué está pasando. ¿Qué es lo que hace una prueba de humo o una prueba de regresión? La prueba de humo básicamente es como es el concepto de meterle humo a una caja y ver por dónde sale, por dónde se escapa. A eso se refiere con la prueba de humo. Entonces, bajo ese concepto, el tester lo que hace es tratar de ejecutar este tipo de pruebas de la mejor manera posible, ¿ya? De la mejor manera posible. Y, por ejemplo, en la prueba de regresión, puntualmente en la prueba de regresión, lo que hace es ir sobre sus pasos, sabiendo cuál es el resultado final y volviendo atrás uno a uno, en donde, en base a los datos ingresados, saber cómo fue que se ejecutó paso a paso, pero hacia atrás. ¿En qué sentido? En el sentido de que voy un poco así como desarmando la herramienta para ver cómo se ejecutó puntualmente. Por ese lado va el concepto de la prueba de regresión. ¿Ya? Deme un segundito. ¿En qué parte? Ah, ya. Regresión, después viene realiza pruebas de pruebas exploratorias. Por ejemplo, en donde estamos hablando de pruebas exploratorias, básicamente él va a tomar a modo de beta tester, digámoslo así, cuando un módulo se está desarrollando, le van a decir, o se le va a llamar y se le va a decir al tester, creo que tenemos listo esto, puede echarle una prueba, y él va a explorar y le va a dar, por ejemplo, comentarios del tipo de la interfaz es poco amigable, cosas que no están dentro de, ¿ya? Porque él va a poder identificar qué usuarios van a tener y si es que la interfaz va a ser un problema, dado su experiencia, ¿ya? Dado su experiencia haciendo el mismo trabajo. Funcionalidades particulares que a lo mejor su secuencia de pasos puede ser un poco engorrosa, en donde todo ese tipo de cosas se le dicen al programador mientras
desarrolla, cuestión de pueda poder ajustar y poder obtener insisto, un producto que tenga las mismas características en todo. Y dándole, insisto, y dándole aporte a lo mejor funcionales o no funcionales, insisto, básicamente sobre la funcionalidad del software, en donde pueda hacer de una manera o de otra y ver cuál es la mejor parte del software puntual, ¿ya? A eso se refiere con prueba exploratoria. Dice, colabora con clientes y programadores. Efectivamente, como tester, a él le toca mucho hablar con el cliente sobre cómo va el software, porque es uno de los que lo está probando a diario y está viendo que se está cumpliendo o no sus, digamos, no sé si es que se están cumpliendo o no sus expectativas, por decirlo de alguna manera, porque él, ojo, él es el que está viendo los criterios de aceptación. Por ende, es uno de los que le está diciendo a los programadores cuándo está listo y cuándo el cliente cree que va a ser de la mejor, o cuando el cliente podría estar aceptando en base a su percepción de cómo está todo el elemento, ¿se entiende? Por ese lado va, por eso él participa también con el cliente. Obviamente con los programadores, como ya le dije, viendo el tema de las herramientas que ¿cómo se llama? Que están implementando, cómo están implementando y cuál es la funcionalidad que se le está dando, ¿ya? Ese tipo de herramientas se tienen que pensar, tienen que ser muy cauteladas para que, insisto, para que siga una sola línea dentro de la programación. Es decir, en todo el sistema funciona de una manera, no puede estar en otra parte de otra manera distinta, tiene que estar de la misma manera idealmente, ¿ya? Como dice ahí, participa en la revisión en la reunión de revisión del producto. ¿Por qué? Porque él es el que lo está testeando y puede decir qué tan fiable es uno u otro, una u otra parte. Básicamente por eso. ¿Ya? Y participa en la reunión de retrospectiva en donde nosotros cuando estamos hablando de retrospectiva es como venimos, cómo viene el trabajo que estamos haciendo, cómo venimos trabajando todos como equipo y para dónde vamos. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, ¿por qué el QA o el control de calidad o el tester, como quieran llamarlo, tiene distintos nombres dependiendo de la empresa, dependiendo del equipo de trabajo? Pero ¿por qué debería estar, digámoslo así, metido en tantas partes? Básicamente porque es el que tiene una perspectiva distinta a la del desarrollador. Él va desde la parte del, digámoslo, desde la parte del, ¿cómo vamos a decirlo? Él viene directamente de la parte del cliente, tiene un enfoque, ojo, tiene un enfoque desde el equipo de desarrollo, pero con la visión del cliente, porque ese es su, digamos, su poder secreto, por decirlo de alguna manera, esa es su tarea. La tarea de él es ponerse en el pie del cliente y ver qué es lo que el cliente podría querer y tratar de, ojo, que ninguno de esos errores que va detectando lleguen al cliente. ¿Por qué digo tratar? Porque hay ocasiones en las cuales los errores ya son insalvables y es básicamente por un tema de concepción o arquitectura. Y ahí lo que hay que hacer es darse vuelta y decir al cliente, mire, estamos desarrollando esto, pasa esto, y la opción es perder tiempo así, reenfocándolo el desarrollo, o perder plata haciéndolo de una manera distinta o aplicando algún tipo de metodología o herramienta que sea un poco más cara. ¿Se entiende? Por eso él está disponible para todo ese tipo de cosas. Ahí dice el rol del test manager o QA manager. No existe dentro de un equipo de desarrollo. A eso vamos. Cuando estamos hablando del QA, el control de calidad. Pero el test manager o el administrador del test o el administrador del control de calidad no existe como rol dentro del desarrollo ágil. ¿Ya? Es decir, nosotros no tenemos a ese personaje, cosa que sí aparece en otros elementos, por si hay que tener, digámoslo que un poquito más de cuidado con respecto a cómo lo presentamos. Es básicamente eso. ¿Por qué? Porque si nos vamos a presentar como que va a haber
un control de calidad, nosotros podemos decir, alguien podría decirnos, pero en esta metodología no hay, ¿cómo se llama? No hay QA, o no hay control de calidad. Y nosotros deberíamos asentir simplemente diciendo que tiene toda la razón. Dice, porque ahí dice posibles actividades de un QA o de un tester manager o un QA manager, que son básicamente, ¿a qué se refiere con que sean managers? Son los administradores. Hay alguien haciendo la pega, no estoy diciendo que tenga un empleado, pero sí va a tener un subordinado en donde él va a hacer, a él se le va a ordenar cómo hacer las cosas y él va a tener que responder frente al manager. Nada muy distinto a lo que pasa, insisto, en alguna otra metodología con algún otro tipo de cosas. No estoy diciendo que sea distinto, o sea mejor o sea peor. Pero dentro de las actividades que tiene, por ejemplo, un test manager o un QA manager, cualquiera de los dos, es básicamente el coaching, mentoría y desarrollo profesional de los testers, en donde él lo que hace es ir corrigiendo y entrenando a los nuevos testers para que vayan adquiriendo nuevas herramientas y nuevas habilidades para hacerlos mucho más asertivos, ¿ya? Por ese lado, por eso dice que hace coaching, hace mentoría y desarrollo profesional de los testers. Básicamente es entrenamiento, ¿ya? El coaching, entrenamiento, mentoría es básicamente traspaso de conocimiento, y el desarrollo profesional, o sea, el trabajo y el día a día se los va dando como herramienta, ¿ya? Va por ese lado. Dice conseguir los mejores testers y ponerlos a disposición del equipo. Ojo, en donde habla de tester, habla de, insisto, los mejores testers son las mejores herramientas de testeo para ponerla a disposición del equipo. Es decir, el equipo que va a testear le va a conseguir los mejores testers posibles o las mejores herramientas de testeo para que no tengan inconvenientes para el trabajo. ¿Se entiende? Después dice proveer soporte y escalamiento a los testers. Es decir, yo la herramienta de tester que estoy ocupando, además de esas, le voy a agregar, tal como dice ahí, le voy a agregar ¿a qué se refiere con escalamiento? Básicamente que yo puedo hacer una serie de pruebas pequeñas, dentro de las cuales más adelante voy a aplicar sobre esas pruebas. Ya que está testeado en esa parte, voy a testear el paso siguiente, que va a ser un poco más grande, en donde yo las junto. A eso se refiere con escalamiento y soporte, en donde si yo tengo un problema con respecto a la herramienta que estoy ocupando, puedo llamar a alguien para preguntar cuál es el error que me está dando y por qué. Y el escalamiento es que yo puedo hacer que sea muy pequeño y lo voy haciendo grande de a poquito. O sea, voy subiendo la escala, voy dando un peldaño más y voy haciendo que este tester crezca, haciéndolo desde una cosa muy simple hasta unas herramientas bastante complejas con respecto a lo que es la comprobación de la funcionalidad que se está desarrollando. ¿Ya? Después dice facilitar la comunicación a través de varios equipos ágiles dentro de la organización. Efectivamente, eso apela y apunta también un poco a lo que era el coaching, la mentoría y el desarrollo profesional. ¿Por qué? ¿Por qué apunta, o por qué digo que apunta para ese lado? Porque básicamente la comunicación con los otros equipos de desarrollo o los otros equipos de testing que hay dentro de la organización, o podría ser con algún otro tipo de organización, si es que tenemos solamente uno, es básicamente por el modelo de compartir actividades o compartir experiencias con respecto al desarrollo y nuevas técnicas del uno para el otro, o hacerlo, por ejemplo, compartir una herramienta la cual es nueva, ¿se entiende? Una herramienta la cual es nueva y la cual nos va a ayudar un segundo, ahí sí, una herramienta la cual es nueva y a lo mejor ellos tienen, el otro equipo tiene experiencia en este desarrollo y nos va a ayudar en la implementación propiamente tal de esta herramienta de buena a primera, ¿ya? Cosa de poder generar, insisto, unos buenos lazos, si hay dentro de la misma empresa más de un equipo de testing, tener esa experiencia ganada y ver las posibles soluciones o aprender, insisto, porque puede también ser aprender de los errores del otro.
¿Se entiende? Uy, hace rato señor María José está embalado haciendo la clase, recién acabo de ver que se comunicó. Ya. ¿Qué parte? Facilita la comunicación a través de varios equipos ágiles dentro de la organización. ¿Ya? De lo que estamos viendo. Y presupuesta o pronostica el testing como servicio dependiendo de la organización. ¿Ya? O sea, la herramienta o la herramienta de testing propiamente tal se va a ir implementando a medida que vaya avanzando. ¿Ya? Por eso dice que se provee o se presupuesta o se pronostica que el testing como un servicio dentro de la organización. O sea, nosotros apostamos a que propiamente tal, funcione, insisto, de la mejor manera posible y va a ser un servicio el cual se va a prestar dentro de la organización. Si tenemos más de un equipo de desarrollo, puede un equipo de testing trabajar con más de una aplicación. O sea, no necesariamente tiene que estar de cabeza solo con una, sino que puedo estar alternando entre 3 o 4 dependiendo del nivel o del qué tan grande sea la aplicación con la que se esté trabajando. Ya, ahí avanzamos un poquito. Ahí dice, rol del tester en un equipo ágil. Eh, Básicamente, ¿qué roles debería generar? Por ejemplo, tenemos el de testing, el externo, los compartidos y entre equipos, y en donde tenemos el tester de performance, seguridad y usabilidad. Son, ojo, que pueden ser la misma persona, pero básicamente tiene 3 perfiles distintos en el sentido de que uno va a ver cómo se desempeñan. Básicamente trabajo con performance. El otro va a ver cómo digamos, que se echa a andar. ¿Ya? ¿Ya? El cómo se echa a andar y cómo debería esta cosa implementarse, insisto, de alguna manera, para que quede de la mejor manera posible, donde nos pueda decir que podemos tener errores de configuración, errores de algún tipo o errores de puerto. ¿Se entiende? El de seguridad propiamente tal, básicamente, aunque suene bastante obvio, vigila que la seguridad sea la que corresponde y chao. No trabaja en otra cosa. A eso apunta, insisto, podrían ser lo mismo, podrían ser 2, podrían ser 3, podrían ser 1. Cualquiera de las dos funciones, cualquiera de las dos funcionalidades debería estar eh, abordada de alguna manera. Ya el otro, el de usabilidad, básicamente, ¿se acuerdan que antes les decía que tenía que haber alguien que velara por, que el tester también velaba por que este monito más grande, este monito más chico, no se entiende este texto, esta funcionalidad debería ser igual, o si está implementada en más de una parte, en todas las partes debería funcionar de la misma manera. Ya, aquí apela directamente a eso, ¿ya? En donde él está viendo cómo la usabilidad le está jugando a favor u en contra, ¿ya? Básicamente va por ese lado. Y aquí me aparecen los
cuadrantes de prueba ágil, ¿ya? Los cuadrantes de prueba ágiles son básicamente eso: nivel de sistema, nivel de unidad, el nivel de aceptación del sistema o de las operaciones, ¿ya? Y básicamente que la aceptación venga directamente de parte del usuario. Son los 4 niveles. Por eso está el Q1, 2, 3 y 4, en donde empiezo simplemente por las pruebas a nivel de unidad. ¿A qué se refiere con que trabaje con nivel de unidad? Es cuando el software, por decirlo de alguna manera, trabaja de manera bastante atomizada. ¿Ya? ¿Atomizada en qué sentido? Atomizada en el sentido de que nosotros tenemos una herramienta la cual trabaja de manera, digamos, pequeña, o una funcionalidad, digamos, que es pequeña, pero la cual yo la quiero probar individualmente antes de integrarla con más, con más unidades. A eso se le llama el nivel unitario. Es donde en la parte más pequeña, digámoslo, la parte más atomizada de nuestro sistema, a ese nivel está el Q1, por decirlo de alguna manera, ¿ya? El Q2 dice a nivel de sistema. Ya aquí es donde nosotros echamos a andar funcionalidades completas. No todo, ojo, aquí por ejemplo cuando empezamos a trabajar con Sprint, con los sprints o con las iteraciones, ya la primera parte, el Q1, va directamente de mano del programador. El programador hace casi toda esa pega, te ayuda con la ayuda, ojo, con la ayuda y de la mano de lo que el tester le diga que tiene que comprobar, ¿ya? Por ese lado va. Después de eso, salta al nivel de sistema, en donde se hacen pruebas funcionales, ejemplos, los history test o los test o las pruebas de la historia, ¿ya? Se ven los prototipos y se hacen simulaciones, en donde todas estas cuestiones nosotros vamos viendo cómo va quedando nuestra funcionalidad y cómo la vamos integrando de a poco con el resto de los elementos, ¿ya? Después de toda esta cuestión, pasa a ver si es que la funcionalidad, ¿ya? Bajo cierto escenario, haciendo exploraciones, viendo la usabilidad, viendo si es que el usuario final acepta el cómo está, y aquí es cuando entramos, como dice ahí, entramos a ver en la parte de alfa y beta, es decir, ya empezamos a tirarlo un poquito a producción, pero ¿en qué sentido? Bajo condiciones y diciendo que tiene errores y que se le están buscando los errores, ¿ya? Es decir, lo echamos a andar un poquito para ver cómo están dando y ver si es que algo se nos está escapando. Aquí es donde me atrevo a decir que aquí es donde es fundamental el QA o el testing. Y después, básicamente en la última, en la Control 4, aquí ya vemos performance, es decir, cómo se desempeña, cómo carga el testing. Seguridad, vemos que el testing esté trabajando. Y básicamente utility, me perdí en el concepto, utility. Veamos. Prueba de enfermedad, qué raro. No, creo que está, es decir, creo que el concepto va para otro lado. Insisto, creo que el concepto va para otro lado. Podría ser sobre el que va a trabajar sobre el testing de posibles infecciones e instrucciones externas, ¿ya? Pero no creo que sea más que eso. Eso, insisto, esos son los 4 cuadrantes que deberían definirse. Ojo, que deberían definirse para poder trabajar con el tester, ¿ya? ¿Qué parte va? Estaba me perdiendo, me confundí con el inglés. Mi inglés no es muy bueno. Fíjense que esto tiene áreas por un lado.
Una dice la de soporte del equipo, en la parte de arriba va la factibilidad de, o facing de, o el rostro del negocio, por decirlo de alguna manera. Al lado, al otro lado dice critic product, básicamente la parte de la crítica del producto, y la factibilidad tecnológica abajo. En donde, ojo, ahí es donde se conjugan todos estos elementos y nosotros vamos viendo si que esta cuestión va a tener un buen resultado o no. Para ese lado apunta puntualmente. ¿Ya? Aquí están, ojo, aquí están ya los cuadrantes de las pruebas ágiles, básicamente sobre qué parte vamos a trabajar. Fíjense acá abajo en el Q1 dice que el level de tecnología ahí está orientado y a soporte y desarrollo. ¿Ya? Contenedores de test unitario, básicamente que están de test unitario de alto degree, me perdí nuevamente. Básicamente tener como la capacidad o tener la habilidad, la licencia, el permiso para hacer tener el alto permiso para la automatización. ¿Ya? Y después dice incluye continuamente en la integración de los procesos intercontinuos, en la continua integración de procesos, básicamente eso que dice que está incluido en esa parte. Ese es como el nivel 1. Después el nivel 2 dice que habla sobre o apunta hacia el negocio y confirma que el sistema confirma el comportamiento del sistema dentro del negocio. Contiene funcionalidades test, ya, sobre la historia de usuario, sobre los ejemplos, usa experiencia de prototipo y simulaciones. Tiene los checks de aceptación o checklist, ¿cómo se llama? Y los distintos criterios que se hayan definido. Ojo, y todo esto mientras se usa la historia de usuario. Ya, usando la historia de usuario, ahí se puede ver ese tema de la aceptación. Uy, aquí me fui a la B con eso. Automated. Dice que la prueba básicamente puede ser manual automatizada. ¿Ya? Dice que se usa todo para crear la automatización la automatización del test de regresión con alguna suite o con alguna básicamente herramienta preconcebida. ¿Ya? A eso básicamente apunta. Después viene sistemas de situación o el usuario acepta el nivel en el cual se encuentra. ¿Ya? A eso apunta. Dice que es factible en el negocio y contiene test. Ya se me olvidó. Básicamente en el test dice que el negocio facing y el contenedor de los test básicamente están criticando el comportamiento del producto. En base al comportamiento del producto yo puedo hacer la crítica y puedo ver si está bueno o está malo. Por ese lado va.
usa escenarios y datos realistas para ver cómo se comporta el sistema. Incluye exploración y testing. Procesa los flujos, usa testing de usabilidad, es decir, que también se puede usar. Usa test de aceptación. Básicamente en el periodo de desarrollo de los beta y alfa. Y my bien. Y los testers, de nuevo estaba haciendo lo mismo, los testers pueden ser manuales o automatizados. ¿Ya? Y en la parte de abajo, supuestamente en la parte 4, acá abajito, dice que el sistema acepta operaciones dependiendo de cómo se llama, dependiendo de los niveles. Hay básicamente una factibilidad de tecnología y contenedores de test para básicamente para el comportamiento en situaciones críticas. A eso es lo que apunta. La performance, la carga, el estrés, la escalabilidad son todos tests a los cuales se va a someter, a donde va a haber una administración de la memoria, ya un security, reliability, maintainability, es decir, seguridad, mantenibilidad, compatibilidad, interoperatividad y la capacidad de recuperarse, reliability, ¿ya? La capacidad de recuperarse del sistema, en donde va a haber una migración de datos, va a haber una infraestructura y un rescate, o sea, cuánto me demora en hacer un recovery, a eso se refiere. Y van a haber herramientas de soporte. Todo eso es lo que nos dicen los 4 cuadrantes. ¿Ya? Uy, me costó con mi inglés precario. ¿Ya? No, un segundito. ¿Dónde estoy? Estoy perdido. Por ahí sí. Insisto, estaba un poquito perdido, no me acordaba nadie en la diapo. Ya. Ya me quedó clarísimo dónde voy. Ya, ahora sí. Ahí dice, construir su cuadrante. Cada grupo tendrá su copia del cuadrante de prueba. Arma su cuadrante en la prueba en la pared. Coloca el POSIT con los tipos de prueba identificados anteriormente dentro del cuadrante de la prueba respectivo. Luego de armar el cuadrante, fíjense en el que está enfocado en evitar defectos y en arreglos. ¿A qué se refiere esto? ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros estamos armando el cuadrante, lo primero que vamos a hacer generalmente cuando estamos trabajando con este tipo de cuadrantes es que vamos, insisto, composite, ojo, composite con la clásica, con el clásico adhesivo de colores, en donde incluso, dependiendo de la nomenclatura que tengamos, nosotros vamos a ir y en una muralla van a estar todos los tests que se van a aplicar y se van a desarrollar. Ya se va a armar un cuadrante de pruebas, se van a colocar los tipos de pruebas identificados que nosotros ya hemos visto, prueba de regresión, caja negra, todos esos tipos de dentro de los cuadrantes de prueba respectivos, es decir, a dónde debería ir cada uno. Luego de armar el cuadrante, fíjense en el que está enfocado en los efectos o en
los arreglos. ¿Para qué? Para saber dónde debemos hincar el diente, para saber qué es lo que se va a hacer después. ¿Ya? Va por ese lado. Dejen de acordarme. No, estaba perdido. Ah, ya. Aquí, me atrevo a decir que de aquí para adelante se pone un poquito pesada la pista en el sentido de que ya se pone un poco más, bastante técnico. Pero, insisto, la idea es poder llegar al nivel de que entiendan esto. No estoy pidiendo que se lo sepan de memoria, sino que entiendan para dónde va todo esto. Y podamos, insisto, podamos darle una especie de cierre a todo esto. Disculpen. Ya. ¿Qué es lo que, insisto, aquí la parte que viene ahora? Que es las especificaciones ejecutables. Yo creo que antes de seguir, démonos un pequeño break, chicos, para unos 10 minutitos. Yo creo que sería suficiente porque lo que viene es como un poquito, insisto, complicado de buena primera. ¿Ya? Yo le voy a poner pausa a la grabación. Ejecutable. Ya. Insisto, dentro de la especificación del ejecutable, aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, insisto, cuidado. ¿Por qué? Porque es una parte muy técnica con respecto a lo que veníamos viendo. Si bien veníamos viendo de manera muy conceptual todo, esta parte ya deja de ser un poquito conceptual y pasa a ser un poquito más técnico. ¿Ya? Por ejemplo, especificación ejecutable sigue reglas de lenguaje simple, dado cuando entonces, así tal cual está abajo. ¿Ya? Nosotros decimos en base a un escenario. ¿Ya? En base a un escenario permitimos describir unas condiciones particulares y cuándo y cómo, o el entonces, qué es lo que debería hacer. Dice, permite recibir algo altamente legible y entendible por el negocio. Por eso se dice que son, aquí directamente estamos trabajando casi, si ustedes se dan cuenta, casi con las historias del usuario. Son muy, pero muy similares, pero básicamente sobre cómo componemos una prueba con respecto a esto. Especifica, una especificación ejecutable es algo que funciona como una aceptación automatizada. ¿Ya? O sea, tiene que ser algo que funcione, a menos que queramos que no funcione y sepamos qué error nos va a dar, que es para probar otra parte del sistema. ¿Se entiende? ¿Qué pasa cuando se cae? Comprueba como corresponde el error, entrega el resultado que corresponde, hace la pega que corresponde. A eso vamos cuando decimos que va a ser una prueba de aceptación, una aceptación automatizada. ¿Por qué? Porque sabemos que va a cumplir ciertas características. Dice, cuando los requerimientos cambian, las especificaciones ejecutables son actualizadas desde un único lugar. ¿Ya? Aquí es donde dice escenario. Obtención de puntos estándar desde un vuelo económico. ¿Ya? O sea, obtención de puntos estándar desde un vuelo económico. O sea, ahí voy a hacer un vuelo económico y voy a tener puntos por eso. Ese es el escenario. Dado la distancia del vuelo entre Lima y Arequipa, 963 kilómetros, y si soy un miembro de viajero frecuente estándar, ya estamos hablando de una condición extra, es decir, ya con el vuelo acumula puntos, pero además, si es viajero frecuente, estamos poniendo una condicional, cuando el vuelo, cuando
vuelo desde Lima hacia Arequipa, debería ganar 473 o 483 puntos. Esa es la condicional y eso es lo que debería cumplirse. ¿Ya? Básicamente estoy dando una opción, estoy dando, es decir, estoy dándole un nombre al escenario, dónde se va, cómo se va a desarrollar, y le estoy dando condiciones que se tienen que cumplir y cuáles van a ser sus resultados, porque esto es solamente cuando vuelo de Lima hacia Arequipa, no de vuelta. ¿Se entiende? Cuando vuela de Arequipa a Lima, a lo mejor sus puntos son más, a lo mejor son menos, a lo mejor no hay puntos. ¿Se entiende? A eso se refiere con... Un segundo, mi TOC me tiene molesto. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces, insisto, con esto nos estamos refiriendo a qué partes deberían cambiarse si es que cambia el requerimiento, como decía ahí. ¿Ya? Y se cambian desde un único lugar, básicamente se cambian acá. Si va a cambiar el requerimiento es porque algo puede, no necesariamente va a ser así, pero puede que cambie a la prueba o a la especificación de la prueba. Se lo perdió el mouse. Ahí está. Ya dice la especificación del ejecutable, título, descripción y escenario de una característica future en lenguaje Gerki. Gerki es una palabra característica para indicar un título de característica, una breve descripción con título y todo, y uno más escenario a continuación. Suponiendo la característica: ganar puntos de viajero frecuente en vuelo para animar a los viajeros a reservar con Aeroplus más frecuente. Como gerente de ventas de Aeroplus, quiero que los pasajeros ganen puntos de viaje frecuente cuando vuelvan con nosotros. ¿Ya? El escenario: ganar puntos estándar en un vuelo económico, dado que la distancia entre en Lima Arequipa de 983, ya lo mismo que vimos antes, y soy miembro de viajero frecuente, cuando vuelo de Lima hacia Arequipa debería ganar 483 puntos. Punto abajo: gana puntos extra en clase negocios. ¿Ya? Si la distancia entre Lima y Arequipa es 960 y el miembro de viajero frecuente estándar, si soy miembro viajero frecuente estándar, vuelo de Lima a Arequipa, clase negocio, debería ganar 966 puntos. Es decir, la estoy bonificando porque ya es negocios, es fitness. ¿Ya? Cuando no, gano 483. Si soy business, gano 966. ¿Se va entendiendo? Si es que tengo más de un escenario, voy definiendo mi escenario dependiendo de lo que yo tenga. ¿Ya? En donde dice que el comentario en Gherkin comienza con el carácter, básicamente esto para definirlo dentro de la codificación y para tener claro que eso es parte del de la nomenclatura de cómo nos estamos comunicando, porque si se fijan está escrito muy en simple. Dice abajo: cuando cualquier cosa luego del título del escenario y antes del primer dado es considerado una descripción. Dígase es decir, aquí dice los vuelos normales ganan un punto dado cada 2 kilómetros. Ahí nos están dando una descripción, cosa de que nosotros podamos entender cuánto hace en vuelos normales. Por eso dice que si la distancia es de 966 de 971 kilómetros y el mismo viajero frecuente estándar vuela vuela de Lima a Arequipa, debería ganar ganó un punto cada 2 kilómetros, o sea, divido 964, 966, lo divido por 2 y ese auto me da 483. Ahí están los puntos que gané.
¿Se va entendiendo, chicos? Espero. Dice, usando tablas en pasos individuales. ¿Ya? Ojo, esto es otra manera de plantear exactamente lo mismo, pero con casos. ¿Ya? Con casos. En donde dice, escenario, transferencia de puntos entre miembros existentes. Ya, transferencia de puntos. Dadas las siguientes cuentas, el dueño, que es Daniel y Martín, uno tiene 100.000 puntos, el otro tiene 50.000. Estado de puntos, no tengo idea a qué se refiere, pero dice 80 y 50. ¿Ya? Como dice ahí, proporciona la tabla de datos para el paso, en donde dice cuando Martín transfiere 4.000 puntos a Daniel, entonces las cuentas deberán ser las siguientes. Son 40.000, o sea, Martín le transfiere a Daniel 40.000, quedan 140.000 y siguen quedando el estado de puntos en 80 y 50. ¿Ya? Porque básicamente lo que hizo es una transferencia de puntos de un lado a otro. Seguimos hablando de una línea aérea donde se pueden transferir los puntos. Ojalá fuese así, para que se transfieran antes de vencer. ¿Ya? Usando la tabla de ejemplos, ¿ya? En donde lo que estamos viendo es básicamente una descripción básicamente del esquema del escenario. Gana puntos en vuelo mediante el estado del viajero frecuente. Dado que soy un miembro estado de viajero frecuente, viajo en un vuelo que gana ciertos X puntos base, entonces debería ganar un bono de estado de tipo bono y debería tener un mínimo garantizado de puntos ganados, ¿ya? Y debería ganar un total de puntos en estándar. Es decir, y aquí es donde nosotros colocamos estos valores, en donde dice estado, reemplazamos estado, base, bono, mínimo y total. Y para que lo leamos de una manera distinta, dice, vamos a leer el primero. Dado que soy un miembro estándar de viajero frecuente, cuando viajo en un vuelo que gana 439 puntos base, entonces debería ganar un bono de estado de 0 y debería tener un mínimo garantizado de puntos ganados de 0 y debería ganar un total de 439 puntos en total. A diferencia, ese es el estándar, a diferencia por ejemplo del último que dice oro, cuando dice, dado que soy un miembro oro de viajero frecuente, viajo en un vuelo que gana 2041 puntos base. Debería ganar un bono de estado de 1531 y debería tener un mínimo garantizado de puntos ganados de 1000 y debería ganar 3.572 puntos en total. ¿Se entiende? Aquí es donde nosotros tenemos una cantidad de puntos y en donde estamos ocupando palabras clave o palabras llave que se le llaman, o variables, dependiendo de qué caso estemos ocupando. Nosotros simplemente ocupamos el estado como cabecera. Deme un segundo. No, el justo era para atrás. Ahí está. Si yo voy a ocupar ocupo la fila completa, no la pinta mía. No, la fila completa. Ocupo la fila completa y lo reemplazo en donde están los valores. En donde se fijan los valores son las cabeceras. Yo puedo definir esos valores para tener más casos de prueba, en donde los casos de prueba van a ser el mismo, pero lo que van a cambiar van a ser sus valores y sus datos. Eso es puntualmente. ¿Yep? Si se fijan, no es tan complejo de entender, pero hay que seguir bien el hilo con esto. Dice con lo que es background y contexto. Aquí el auto cambia un poquito, porque yo lo que genero, por ejemplo, en las características, voy a un ingreso, antecedente, Martín está registrado en un sitio en donde yo voy a dar algo, y después dado eso, dado que Martín es un miembro de viajero frecuente y Martín se ha registrado en línea con un password secret, el escenario, ingreso satisfactorio, cuando Martín ingresa al password secret, entonces debería tener acceso al sitio. ¿Ya? Ingreso con password incorrecto, Martín ingresa con un password incorrecto, él debería ser informado que su password fue incorrecto. Y en el caso de que ingrese con una cuenta expirada, en la cuenta, dado que la cuenta ha expirado, Martín ingresa
con un Power Secret, entonces se le informa que su cuenta ha expirado y debe ser invitado a renovar su cuenta. ¿Se entiende? Ahí nosotros estamos viendo una serie de pasos y una serie de escenarios distintos para la misma situación, en donde nosotros damos primero los antecedentes. Estos pasos se efectúan, como dice ahí, antes del escenario. Yo primero doy los antecedentes doy las características y digo los antecedentes, que para este caso es que Martín está registrado en el sitio. A lo mejor con una cuenta caduca, pero está registrado. ¿Ya? Ya, y aquí es donde se empieza a poner. Esta es la parte que vamos a decir que es un poquito ya más final de todo el asunto. Si se fijan, ahí está, y esto lo voy a mencionar y se lo voy a explicar de manera muy simple, porque programación ya está, por tanto, es más dura. Y dice, ¿cómo se utiliza un escenario? El escenario, automatizar, ahí arriba está escrito en inglés, pero está. Y después empiezan las definiciones de los pasos que interpreta cada paso en un escenario y el código de prueba para ejecutarlo, en donde yo voy a proceder a pasarle los valores que correspondan y ver cómo se comporta cuando yo lo llame. ¿Ya? En donde, si se fijan, si es I, va al primero, si es U, entonces va al segundo, final, tercero. Cada línea es un paso del escenario, de lo que nosotros ya habíamos visto acá. Cada uno es un paso. Y estos pasos propiamente tal, lo que hacen para nosotros, insisto, para nosotros es generar un ambiente, generar un ambiente de, no digamos desarrollo, pero un ambiente de capacitación, no tampoco capacitación, de generalización, por decirlo de alguna manera, no, tampoco es generalización, porque es un ambiente estándar para probar múltiples casos. ¿Ya? En donde nos permite generar múltiples casos y ver cuándo se cae y cuándo no, y cuándo genera un error y cuándo no. Lo ideal es que no genere errores. ¿Por qué? Porque este tipo de casos van a venir definidos ¿desde dónde? Desde nuestras historias de usuario. La diferencia es que están definidos de esta manera. ¿Se entiende? Aquí ya estamos hablando, insisto, estamos hablando de la especificación con respecto a cómo va a quedar el ejecutable. Si se fijan con respecto al que les mostré yo, con respecto a los casos de usuario, hay una serie de variaciones porque ya trabaja con condicionales, cosa que el otro no hace. Esa es la única diferencia. Y, como dice ahí, resultado general de escenario. El resultado general del escenario va a depender de los resultados de los diferentes pasos, donde nosotros tenemos que ver cuándo va a pasar de un lado a otro y dónde vuelve al escenario. Satisfactorio, fallor, error y descartado. Skipped. Uy, mi inglés me falla nuevamente. Ya, pero básicamente nosotros, considerando el escenario, vamos a los pasos que correspondan. Y dependiendo de los pasos, va avanzando, si es que cumple o no cumple, hasta llegar a ver si es que fue cumplido satisfactoriamente, si es que falló, si es que hubo un error. Porque, ojo, diferenciemos entre falla y error. Falló es que no cumplió la condición, por algún caso, sigue la programación. Error es que la botón está generando un problema. Y ya no es que de los datos, sino que hay algo entre medio que nos está generando un problema. Y el skip estoy metido. Bajamos de nuevo. Buscámoslo, son los días. Ah, sí, está bien, pues. Es la omitida o saltada. Eso significa skipped. Ya el caso que está omitido o que se saltó por algún motivo, pasa para allá. Todos tienen distintas funcionalidades. ¿Cuál es la idea? Cuando uno va a probar, prueba incluso los casos erróneos. Recuerden que cuando les expliqué cómo generar el caso de prueba, o en base a la historia de usuario, generar una prueba, ustedes lo que tenían que hacer era incluso colocarle los valores para fallar y decir que va a fallar. Es decir, con estos errores con estos datos no debería pasar. ¿Para qué? Para ver si pasa. Porque puede que no vayamos mandando un cóndoro y estemos probando algo que no es. O si no lo probamos de esa manera, puede que nos genere un error a futuro porque estamos convencidos de que está haciendo la pega bien. ¿Ya? ¿Se entiende?
Estos son los pasos, insisto, ejecutables que deberíamos tener. Va con respecto a la especificación ejecutable y con respecto a la matriz. Ay, se me se los cuadrantes de prueba ágiles. ¿Ya? Cuestión de, insisto, nosotros poder generar todos estos elementos sin ningún inconveniente. Son pruebas de software sobre elementos ágiles, donde tal como dice acá, ¿dónde vamos a hacer la prueba? De acuerdo a lo que dice ahí, en casi todas partes. ¿Ya? En donde el personaje que va a ser el tester, o que va a ser de cabeza de tester, porque todos van a testear de alguna forma, es el que está, no sé si colaborando, pero uno de los que debería estar más a caballo con todo esto. ¿Y chicos? Voy a detener. Sí, me falta algo. Pone a modo de conclusión o coda, digo, disculpen. Eh, y aquí es donde dice, voy a corregir lo que está mal. Ahí sí. Como dice, el cambio que se dio en el proceso de no entendí. Como tal como dice ahí, en donde es extremadamente protagonista dentro de la metodología ágil, versus la otra que era muy, no protagonista, sino que incluso venía a ser una especie de contraparte en la cual nosotros de repente incluso quedábamos un poco al debe, no al debe, quedábamos un poco, los que formábamos equipos de desarrollo, quedábamos incluso un poco con ganas de más, es decir, ganas de por qué, ganas de gritar un poquito porque eran personajes externos. Acá viene a ser un personaje casi dentro del equipo de desarrollo, en el cual lo son bastante protagonistas en el hecho de que es un fiscalizador in situ y con todo el tiempo, ¿ya? Dentro de lo que son las metodologías ágiles. Dado esto, podemos pensar que la calidad de nuestros productos está muy estrechamente ligada al proceso de control de productos en toda la parte del proceso de desarrollo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay testing a cada rato. No es solamente una parte, hay un montón de testing asociados, el cual ya no se desarrolla todo de una vez en un punto específico, sino que se va desarrollando día a día y a cada rato. Esa es la gracia ahí, la parte importante. Por eso es importante que nosotros sepamos y quedemos claros con eso. ¿Por qué? Porque entre las tareas típicas que va a tener el tester va a ser ayudarnos, participar en el planeamiento de la especificación, escribir los criterios de aceptación de cada ítem. Él es el que va a decir qué cosas hacemos. Captura ejemplos de prueba, automatiza la prueba, él nos va a ir diciendo y nos va a entregar bastante apoyo con respecto a esto. ¿Se entiende? Ya no es alguien que sea externo al equipo que esté en nuestra contra o sea el elemento digámoslo, ¿cómo se llama? El escollo final a salvar para poder terminar. No. Él es parte del equipo y está dispuesto a trabajar. La diferencia es que él también está velando y quiere entregar un producto lo suficientemente óptimo que funcione de buena calidad. Por eso, como dice ahí, dejando de manifiesto calidad, así como está redundante, la calidad y la rigurosidad de los procesos en sí. Porque si el producto es bueno, quiere decir que el proceso fue bueno. A eso se refiere, o a eso me refiero con esta especie de cierre de todo lo que es testing, sobre todo en metodología ágil. Sí, yo creo que ahí queda bien.
Insisto, esto es una especie de, a modo de conclusión de cómo debería haber quedado todo esto. Dejémoslo hasta aquí por hoy, chicos. Insisto, voy a redactar la tarea para que la desarrollen. ¿Estamos?